En esta presentación veremos la primera ley de la termodinámica y su aplicación en diversos procesos termodinámicos. Un sistema termodinámico es un sistema o entorno cerrado que puede intercambiar energía con su entorno de dos maneras: transferencia de calor o trabajo mecánico. Cada sistema tiene un estado termodinámico, que se caracteriza por las siguientes variables: energía interna, volumen, presión, temperatura y número de moles. Se producen cambios en el estado de un sistema termodinámico cuando se le agrega o quita calor, se le aplica trabajo o ejerce trabajo. El proceso en el cual ocurre esto se llama proceso termodinámico. La energía interna de un sistema termodinámico es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes, y las energías potenciales de interacción entre ellas. El cambio de energía interna va de la mano con el cambio de temperatura. Debido a un proceso termodinámico, la energía interna U puede cambiar desde un estado inicial U sub I hasta un estado final U sub F. Así, el cambio de energía interna delta U está dado por U sub F menos U sub I. El siguiente es el convenio de signos para el calor. El calor que entra al sistema se considera positivo, es decir Q mayor a 0. Como entra energía al sistema, aumenta la energía interna U. Por el contrario, el calor que sale del sistema se considera negativo, es decir Q menor a 0. Como sale energía del sistema, disminuye la energía interna U. El siguiente es el convenio de signos para el trabajo. El trabajo que el sistema realiza sobre el entorno es positivo, es decir W mayor a 0. Como sale energía del sistema, disminuye la energía interna U. Por el contrario, el trabajo que el entorno realiza sobre el sistema es negativo W menor a 0. Como entra energía al sistema, aumenta la energía interna U. La primera ley de la termodinámica dice que, producto de todo proceso termodinámico, el cambio de energía interna delta U es igual al calor delta Q menos el trabajo delta W. Es una generalización del principio de conservación de la energía para incluir los efectos del calor y del trabajo mecánico, que se puede extender a otros fenómenos y formas de energía. En el siguiente video se ilustra este principio. ¿Han notado alguna vez que una bomba de bicicleta se calienta cuando se bombea? Cuando un gas como el aire que hay en la bomba se comprime rápidamente, se calienta. Usaremos esta jeringa de fuego para mostrar el calentamiento debido a compresión. Una bolita de algodón hidrófilo se pone en el fondo de este cilindro de vidrio grueso y un pistón bien ajustado se coloca adentro. Cuando se comprime el gas al empujar rápidamente el pistón hacia abajo, se enciende el algodón. Aquí está la acción repetida en cámara lenta. El cambio de energía interna delta U depende solo de los estados inicial y final, mientras que delta Q y delta W también dependen del camino seguido entre esos dos estados. En un sistema aislado, el sistema no realiza trabajo sobre su entorno ni intercambia calor con él. En este sistema, delta Q y delta W son iguales a 0, por lo que la energía interna se mantiene invariante. Un sistema realiza trabajo sobre su entorno cuando su volumen cambia. Considere un fluido o gas en un cilindro con un pistón móvil. Las moléculas del fluido que chocan con el pistón le aplican una fuerza. Las moléculas del fluido que chocan con el pistón le aplican una fuerza. Si el pistón no se mueve, el trabajo es nulo. Si se mueve hacia la derecha, aumenta volumen del sistema, las moléculas ejercen trabajo positivo. Por el contrario, si se mueve hacia la izquierda, disminuye volumen del sistema, las moléculas ejercen trabajo negativo. En general, la presión varía al variar el volumen. Se puede conocer esta variación a través de un diagrama PV. El área bajo la curva del diagrama PV representa trabajo. Si la presión se mide en pascales y el volumen en metros cúbicos, el área bajo la curva se mide en joules. Para presión constante, el trabajo del sistema es igual al producto de la presión por el cambio de volumen. Cuando un sistema termodinámico se expande y aumenta su volumen, el trabajo, área bajo la curva del diagrama PV, se considera positivo. Cuando un sistema termodinámico se contrae y disminuye su volumen, el trabajo, área bajo la curva del diagrama PV, se considera negativo. Para el siguiente proceso termodinámico, considere tres caminos distintos para ir del estado 1 al estado 2. Si sigue el camino 1 3 2, tenemos que para el proceso desde el estado 1 hacia el estado 3 la presión es constante y aumenta el volumen, por lo que el trabajo es positivo.
En el proceso desde el estado 3 hacia el estado 2 la presión disminuye y el volumen es constante, por lo que no hay trabajo. El trabajo total en este camino está representado por el área bajo la curva mostrada. Si sigue el camino 1-4-2, tenemos que para el proceso desde el estado 1 hacia el estado 4 la presión disminuye y el volumen es constante, por lo que no hay trabajo. En el proceso desde el estado 4 hacia el estado 2 la presión es constante y aumenta el volumen, por lo que el trabajo es positivo. El trabajo total en este camino está representado por el área bajo la curva mostrada, que es menor que para el camino 1-3-2. Si sigue el camino 1-2, tenemos que para el proceso desde el estado 1 hacia el estado 2 la presión disminuye y el volumen aumenta, por lo que hay trabajo positivo, el que está representado por el área bajo la curva mostrada, que es menor que la del camino 1-3-2 y mayor que la del camino 1-4-2. De estos ejemplos, se concluye que el trabajo realizado por el sistema depende no solo de los estados inicial y final, sino que también de los estados intermedios, es decir, del camino. Los procesos cíclicos son aquellos en que el estado final es igual al estado inicial. Dado lo anterior, delta U es igual a 0, por lo que delta Q es igual a delta W. El trabajo neto en un ciclo completo es igual al área encerrada por las líneas que representan el ciclo en su diagrama PV. Existen 4 casos particulares de procesos termodinámicos, los que se ilustran en el gráfico adjunto: adiabático, isotérmico, isobárico e isocórico. Las líneas celestes delgadas se denominan isotermas, que son puntos de igual temperatura. En un proceso adiabático, sin transferencias de calor, el producto de presión absoluta por volumen dividido por temperatura absoluta se mantiene constante. En el siguiente video se ilustra un proceso de este tipo. ¿Alguna vez se preguntó por qué aparece vapor en la boca de una botella de agua gaseosa cuando se abre? Aquí tenemos otro ejemplo del mismo efecto. Una botella sellada contiene aire con una pequeña cantidad de agua en el fondo. Si ahora se bombea aire en la botella, aumentará la presión hasta que se dispara el tapón de la botella. Esta expansión repentina de aire, conocida como expansión adiabática, gasta energía muy rápidamente, por lo que no es posible traer la energía térmica al recipiente desde el exterior. El aire, por lo tanto, usa su propia energía térmica para la expansión y como resultado se enfría. Se ha montado un termistor dentro de la botella para medir la temperatura del aire. Cuando aumenta la presión, aumenta la temperatura del aire dentro de la botella. Cuando se dispara el tapón, el aire de la botella se expande causando que decrezca rápidamente la temperatura dentro de la botella. Cuando la temperatura decrece debajo del punto de condensación, se forma el vapor. Como no hay calor, el cambio de energía interna es el negativo del trabajo. Si el sistema realiza trabajo sobre el entorno, disminuye su energía interna. Por otra parte, si el entorno aplica trabajo sobre el sistema, aumenta su energía interna. En un proceso isocórico, a volumen constante, la razón entre la presión absoluta y la temperatura absoluta se mantiene constante. A volumen constante, no hay trabajo, por lo que el calor es igual al cambio de energía interna. Si entra calor al sistema, aumenta su energía interna. Si sale calor del sistema, disminuye su energía interna. En un proceso isobárico, a presión constante, la razón entre el volumen y la temperatura absoluta se mantiene constante. A presión constante, el trabajo es igual al producto de la presión y el cambio de volumen. El calor que entra al sistema se traduce en trabajo ejercido sobre el entorno y aumento en energía interna. La salida de calor se traduce en trabajo recibido por el sistema y disminución en la energía interna. En un sistema isotérmico, a temperatura constante, el producto entre presión absoluta y volumen se mantiene constante. Como la temperatura es constante, la energía interna no cambia. Luego, el calor es igual al trabajo. El calor que entra al sistema se transforma en trabajo ejercido por el sistema. El trabajo ejercido sobre el sistema se transforma en calor que sale del sistema. Aplicando la ley de gases ideales, se puede demostrar que el trabajo isotérmico está dado por el número de moles N, multiplicado por la constante del gas ideal R, multiplicado por la temperatura absoluta T, multiplicado por el logaritmo natural de la razón entre el volumen final y el volumen inicial. Muchas gracias por su atención.